Nuevamente, amigos, amigas, navegantes de la radio, el día de hoy en el conversatorio participan la maestra Alexandra Pineda y el maestro Jorge Fernando Negrete. Para moderar este conversatorio damos la bienvenida al maestro Gustavo Lomelín. Un aplauso para ellos tres. El maestro Gustavo Lomelín es actualmente director general de Televisión Educativa, medio público dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Es egresado de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene estudios de posgrado en el ITAM, en la Universidad de California, en San Diego y en la Universidad de Florida. Fue conductor del noticiero matutino del Canal 34 de TV Mexiquense durante poco más de 4 años y comentarista de temas políticos y económicos en varios medios de comunicación de radio y televisión. Fue coordinador de editores del periódico El Financiero, donde trabajó durante 15 años como editor, columnista y reportero de 1982 a 1997. Entre sus cargos institucionales se encuentran Coordinador Nacional de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral del 2004 al 2007, Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud del 2000 al 2003, asesor en campañas presidenciales y director de comunicación del Consejo Coordinador Empresarial en 1998. Y para todos nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo a través de la web, les invitamos a realizar sus comentarios para este conversatorio a través de nuestro Twitter, utilizando el hashtag Bienal Radio. Entonces, en @BienalRadio con hashtag Bienal Radio pueden realizar sus preguntas para este conversatorio del día de hoy. Queda en el uso de la palabra el maestro Gustavo Lomelín. Gracias. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Buenos días a nuestros panelistas. Debo aclarar, yo no soy maestro, yo soy licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva y por eso de la transparencia hay que aclararlo siempre. Me voy a permitir presentar a nuestros dos participantes, la licenciada Alexandra Pineda. Ella es periodista colombiana, estudió periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en Colombia, y Economía Internacional en el Instituto de Estudios para el Desarrollo de París, en Francia. Inició su carrera en el diario El Espectador de Bogotá, allá en Colombia, y desde hace 28 años trabaja en Radio Francia Internacional, una empresa pública, donde ha sido presentadora de noticias, editora, jefa de redacción y actualmente dirige la redacción en español. Alexandra, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Gustavo. ¿Están oyendo? ¿Aló? Ya se oyó, viejo. Y por el otro lado está también el licenciado Jorge Fernando Negrete. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, ha sido y es actualmente profesor en diversas universidades, como la propia UNAM, el ITAM, la Universidad La Salle y la Universidad Anáhuac. Fue secretario general de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y coordinador del programa de política cultural de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura. Actualmente él es director general de Media Telecom, una empresa privada, y él es experto en telecomunicaciones. Jorge, bienvenido, buenos días. Gracias, Gustavo. Gracias, Alejandra. Bueno, pues si les parece, vamos a iniciar este conversatorio con una introducción de 10 minutos de cada uno de los dos panelistas y después vamos a ir con algunas preguntas para al final dejarles a ustedes alrededor de 15 minutos para que nos hagan preguntas sobre esta interesante charla que vamos a tener con Alexandra y con Jorge. Antes de darle la palabra a Alexandra, simplemente me gustaría pedirles a todos ustedes que, según
recomendaciones que nos hace el área de producción de esta bienal, nos hagan ustedes favor de apagar sus teléfonos celulares porque pueden interferir con los micrófonos, como pasó en la mesa anterior. Alexandra, por favor, adelante. Buenos días. Ante todo, yo quiero agradecer al maestro Antonio Tenorio Muñoz Cote, a la licenciada Hilda Saray Gómez González y a todos y todas, para ser políticamente correcta, a todos y todas los que han hecho posible esta 10ª Bienal Internacional de la Radio. Yo no soy una académica, no soy una docente, por lo tanto, lo que puedo transmitir aquí es mi experiencia, mi muy larga experiencia en una radio internacional, porque aunque las canas no se noten, ahí están y existen. Yo llevo en efecto 28 años trabajando en Radio Francia Internacional, casi 35 años como periodista al servicio de lo que alguien aquí ayer llamaba la tiranía de la realidad, de manera que yo pertenezco a esa especie de los dinosaurios o de los tiranosaurios, pero a diferencia de los dinosaurios que desaparecieron hace como 65 millones de años, los dinosaurios de la información hemos sobrevivido al advenimiento de la era digital, la hemos acompañado y no sin sufrimientos, y también hemos aprovechado de la era digital, nos hemos beneficiado y nos hemos visto obligados a cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar. Los jóvenes que están aquí presentes y que sin duda nacieron en la era digital no se imaginan, no tienen la menor idea, sin duda, de cómo era el trabajo de los periodistas en el siglo pasado. Quiero darles alguna idea para que entiendan cómo se ha transformado nuestra manera de trabajar. Hace 30 años, en los años 80, los periodistas para enviar una nota al periódico donde trabajaban utilizaban un equipo actualmente completamente obsoleto, que era el telex, el teletipo, un teclado que perforaba una cinta de papel que a su vez era manipulada posteriormente por una operadora para transmitir a través de un sistema telegráfico. Cuando yo empecé a trabajar en Radio Francia Internacional en los años 80, en el año 83, año en que nació Internet, todavía en Radio Francia Internacional se trabajaba con una Nagra, es un aparato bastante grande que utiliza cinta magnética, que pesa más o menos 2 kilos, y para editar el periodista tenía que tener en su equipo unas tijeras. Imagínense ustedes que las tijeras eran un instrumento básico para el periodista de radio en el siglo pasado. Actualmente, todos lo saben, un periodista de radio tiene una pequeña grabadora digital, tiene un computador portátil en donde puede hacer la edición y unos cascos, de manera que el advenimiento de la tecnología digital nos ha quitado peso de encima a los periodistas y ha modificado también los vectores de difusión en lo que concierne a una radio internacional. Inicialmente y durante muchísimos años, las radios internacionales tenían como único vector de difusión las ondas cortas. Posteriormente se pasó a otros sistemas de difusión, al satélite, y actualmente las radios internacionales a través de Internet tienen la posibilidad de ser captadas
en cualquier parte del mundo y por cualquier persona. En este momento nosotros además tenemos radios que redifunden nuestras emisiones y cada vez más esas radios, en lugar del satélite, se inclinan por sacar, sea nuestros programas, sea extractos de nuestros programas de Internet en lugar del satélite. Eso ha transformado Internet, todo el mundo lo sabe, que ha modificado, ha transformado radicalmente la comunicación entre los individuos, la comunicación entre los medios de comunicación y sus audiencias, en la medida en que ha descentralizado la producción de ideas, de mensajes, de contenidos. En lo que concierne a una radio internacional, ha modificado radicalmente la relación con los oyentes. Antiguamente, cuando no existía Internet, la única manera de comunicar con la audiencia para una radio internacional eran las cartas, que por tratarse de una radio internacional podían llegar con muchísimas semanas de diferencia, que eran bastante contadas, pero que para nosotros eran una felicidad porque eran la prueba no de la existencia de Dios, pero sí de la existencia de una audiencia, en la medida que una radio internacional, por definición, tiene dificultades en tener un feedback. Internet para nosotros ha revolucionado esa relación con las audiencias, nos ha permitido un acercamiento a través de los mails, de las redes sociales, ha permitido crear una especie de interacción con la audiencia. Y en lo que concierne a la radio en general, Internet ha permitido superar lo que era considerado un hándicap en relación con la radio y en relación con la prensa escrita. Antiguamente se consideraba que la prensa escrita tenía superioridad por aquello de la perennidad de lo escrito sobre la volatilidad de lo oral, sobre la volatilidad de la radio actualmente y gracias a la existencia de Internet, de los portales de Internet, la radio ha podido superar ese hándicap en la medida en que los contenidos de radio permanecen, en la medida en que Internet se ha convertido en lo que antiguamente era una hemeroteca, una hemeroteca para la prensa escrita, se ha convertido en una especie de archivo en donde el oyente puede a cualquier hora y en cualquier momento escuchar, volver a escuchar, consultar un programa de radio. Ahora bien, para los dinosaurios que han tenido que atravesar ese cambio fundamental, esa revolución digital, eso ha implicado sufrimientos, ha implicado una adaptación difícil, adaptarse a que el periodista de radio actualmente ya no es solamente periodista de radio, sino que tiene que multiplicar sus competencias para hacer textos en Internet, para estar presente en las redes sociales. Yo constato todos los días cómo las nuevas generaciones de periodistas, de conductores de programas, por ejemplo, en mi radio, en Radio Francia Internacional, antes de pasar a la antena, antes de pasar al estudio, mandan un tuit anunciando lo que va a venir y evidentemente eso ha permitido multiplicar nuestras audiencias de manera exponencial. Pero si ha habido sufrimiento para algunos de los periodistas en esa adaptación, este tránsito, este camino hacia la era digital en lo que concierne a las radios internacionales también ha dejado víctimas. Poco a poco en los últimos años han ido desapareciendo varias radios internacionales.
en español concretamente, porque sus dirigentes han considerado que ante la información global quizás no había razón de existir. BBC en español apostó por Internet, por los contenidos en texto de Internet, Deutsche Welle apostó por la televisión. Igualmente en español se ha reducido enormemente la existencia de otras radios internacionales, lo cual significa una pérdida enorme para la libertad de información, en la medida en que en muchos países donde no existe la libertad de información, las radios internacionales han sido la garantía para esas audiencias de una información libre, de una información veraz. Eso implica muchos retos para los sobrevivientes y muchos retos que no son solamente para las radios internacionales, sino para la radio en general y sobre los cuales creo que podremos hablar más adelante, como la manera de enfrentar el predominio de la imagen en este siglo de la imagen, en esta era de la imagen, como una manera de rescatar la narrativa para la radio, la narrativa no solo de ficción, sino sobre la realidad. Gracias, Alexandra, y sin duda muy interesante su planteamiento de entrada en relación a cómo el Internet, las redes sociales han transformado toda esta interacción con la audiencia y desde luego cómo ha cambiado, y yo creo que va a ser un punto interesante que podemos analizar más adelante, precisamente en torno a cómo el concepto tradicional teórico de emisor-receptor se ha modificado radicalmente y ahora el Internet, las redes sociales nos han colocado en un nuevo paradigma a los medios de comunicación precisamente. Pero esto es parte de la discusión que vamos a seguir. Por lo pronto le pido a Jorge nos dé su visión sobre esta agenda digital y esta narrativa transmedia. Muchas gracias, Gustavo, Alexandra. Les agradezco al comité organizador de la Bienal de Radio. Soy fan de la Bienal de Radio desde hace varias emisiones en las que se ha llevado y se ha celebrado siempre con mucho éxito y con mucha capacidad de convocatoria. Lo interesante es que el título del evento es muy provocador. La agenda digital y las narrativas transmedia. Y además es más provocador porque se organiza en la Bienal de Radio. Como decía Alejandra hace un momento, ha habido muchos damnificados cuando las tecnologías de la información surgen. La industria de la música, la industria del audio, la industria de la radiodifusión, recientemente la industria editorial, ahora pronto será afectada también la industria audiovisual. Parece ser que las tecnologías de la información tienen una enorme capacidad disruptiva y además transforman modelos de operación y modelos de negocio a una velocidad sorprendente. Yo recuerdo todavía hace unos cuantos, no sé, 5 años, cuando las Naciones Unidas apoyaban en todo el mundo un proyecto que se llamaba One Laptop per Child, no, una computadora para cada niño, y el problema hace 5 años, 6, 7 años, era una computadora en cada escuela, pero el problema era que llegara la electricidad, que llegara un sistema de control de temperatura, de humedad, de seguridad y que hubiera conexión a internet. Y hoy en día eso no importa, porque tenemos ahora dispositivos móviles, tabletas, internet de banda ancha. Entonces, y como lo mencionabas, Gustavo, utilizaste la palabra correcta, que es una que, por cierto, recurro mucho a ella. Estamos frente a nuevos paradigmas para comprender por qué la agenda digital, por qué las narrativas transmedia y por qué nos convoca la radio. Tenemos que ver que estamos frente a nuevos paradigmas. Y la mayor parte de ustedes son estudiosos de la comunicación. Y uno de los grandes filósofos de la comunicación, Jürgen Habermas, aportó al análisis, a la epistemología de los medios, la idea de que existe un paradigma en la sociedad cuando un nuevo hecho social es capaz de transformar la realidad jurídica, económica, social y
educativa y cultural, perdón. Estamos frente a un nuevo paradigma en el cual los fenómenos regulatorios de política pública, de modelos de negocio y de consumo cultural han sido transformados totalmente por las tecnologías de la información. ¿Y a qué se deben estos cambios que generan las tecnologías de la información? El primero de ellos, el primer paradigma, fue la digitalización. El segundo fue la movilidad, la idea de traer tabletas, dispositivos móviles y todo esto que podemos cargar por todos lados. Decía un futurólogo europeo que eventualmente fue presidente del Banco de Unificación Europea, Jacques Attali, en un libro que se llamaba Milenio, en el 81, él decía que pronto tendríamos dispositivos móviles que fueran capaces de cargar consigo mismo información, tomar decisiones vitales en la vida e incluso sobre la muerte. Parece que estaba imaginándose a los dispositivos móviles y a todas las tabletas que tenemos hoy en día. El tercer elemento que viene a transformar, el tercer paradigma que se presenta es el Internet y por supuesto con él la banda ancha. Y el cuarto, que está empezando a trabajar de manera muy intensa, se llama convergencia. Y pronto tendremos uno que ya empieza a transformar la forma de trabajar, que se llama la nube. Estos 5 elementos, la digitalización, la movilidad, el Internet y la banda ancha, la convergencia y la nube, han venido a ser agentes disruptores de todos los medios de comunicación que conocíamos. Por supuesto, el primero de todos ellos, la radio, que fue tan importante que cuando hablamos por primera vez de órganos regulatorios, hablamos de la Radio Communication Commission en los Estados Unidos en los años 20, y ahora hablar de una Radio Communication Commission es ridículo, hay que hablar de órganos reguladores de las telecomunicaciones. Entonces, una agenda digital y una narrativa transmedia sucede porque estos nuevos paradigmas han cambiado la manera en que consumíamos la información. Ustedes vieron hace unos cuantos meses en México un profundo debate por una nueva ley de telecomunicaciones que vinculaba por primera vez a la radiodifusión con las telecomunicaciones y la economía digital. Vieron que también surgió un nuevo diseño institucional, surge un nuevo tipo de órgano regulador que es el IFETEL, surge una estrategia digital nacional que es una agenda digital, y es aquí donde se tiene que poner a trabajar los órganos del Estado y los órganos de gobierno. No solamente en México, déjenme decirles que es un fenómeno mundial. Justamente Radio France, donde esta sucede, que es Francia, que es Europa, tienen la agenda digital europea. Hace un momento una de las expositoras habló de la agenda digital europea, que en este instante está siendo replanteada para todos los países que componen la Unión Europea. España lanzó hace 3 meses su nueva agenda digital. Colombia tiene la agenda digital, Colombia Vive Digital. Argentina tiene su agenda Argentina Conectada. Chile tiene Imagina Chile. Brasil tiene el plan de banda ancha de Brasil. Y así podemos revisar a todos los países que están empezando a entrar en estrategias del gobierno, el Estado y la sociedad juntos para garantizar que el derecho de acceso a la información, pero sobre todo, como en el caso de México, el derecho de acceso a las tecnologías de la información se garantice y pueda ser masivo. Hace falta mucho por hacer, hace falta mucho que trabajar. Cierro esta primera parte de mi reflexión con algunos datos. México tiene 87 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Ciertamente son muchos, somos 110 millones de habitantes. Estos dispositivos no son solamente para las clases económicas altas, los tiene la gente más desprotegida, gente que puede vivir con cierta marginación y hoy en día, sin embargo, no es suficiente. Países como, estamos solamente en teledensidad móvil, arriba de países como Haití, Jamaica, Nicaragua y Cuba. Es decir, hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Dejo esta primera parte de mi reflexión aquí, Gustavo, gracias. Sí, sobre esos datos de lo que hace falta por hacer y trabajar, en efecto hay la tendencia a pensar que la mayoría de la población mundial ya forma parte de ese mundo global de Internet
Y no es cierto, si bien es cierto que en este momento se calcula que hay 2,5 millardos de computadores. ¿Dos qué, perdón? Millardos y medio, o sea, 2.000 millones y medio de computadores conectados a la red. Eso no significa más que el 35% de la población, es decir, que una gran mayoría sigue todavía sin conexión. Bueno, ahorita le pasamos la palabra a Jorge para ver justamente cómo están estos datos, seguramente tú como experto los manejas, pero antes, Alexandra, en este nuevo lenguaje de la radio, en esta transformación, a partir de estos efectivamente 5 paradigmas que hay y que ahí claramente están, y donde uno de ellos es cómo se ha transformado la relación precisamente mensaje-receptor. En tu experiencia como experta en el tema, ¿cómo lo ubicas? En efecto, la relación mensaje-receptor ha cambiado enormemente. Ha cambiado enormemente gracias, como decíamos, a Internet, a las redes sociales. Ya no es una relación unilateral, yo envío el mensaje, tú recibes el mensaje. El receptor se ha convertido también en productor de información, hay una interacción mucho mayor, se ha creado pues una relación bidireccional, pero pienso yo que hay enormes retos por delante porque hace falta también integrar, y en concreto para las radios, integrar a ese público silencioso, a ese público que no es protagonista en general de los programas de radio, a la gente de la calle, hay que integrarla, darle voz a los que no tienen voz. Escuchamos por lo general en la radio, en la televisión, a los dirigentes políticos, a los especialistas, a los analistas, eventualmente algunos protagonistas de la noticia, pero falta integrar mucho más a la población, a la gente que no tiene voz, y para eso yo pienso que la narrativa es necesario rescatarla en la radio, el género narrativo, el género que permite, y no solamente porque se ha hablado mucho aquí de la narrativa de ficción en la radio, pero integrar también la estética a esa narrativa de la realidad, a esa tiranía de la realidad, permitirle integrar la narrativa, permitirle integrar una estética sonora. Eso también es posible para contar la realidad, y eso yo creo que es uno de los retos importantes que tenemos por delante, no solamente para las radios internacionales, sino también para la radio en general. Poner la radio al servicio de la problemática social, de la problemática, y de eso se hablaba aquí hace un momento, de la problemática de salud, por ejemplo, de la educación de salud, de la educación alimenticia, de la educación sexual, de la educación reproductiva. Esos son temas que permitirán acercar aún más a la radio con el público y hacerla cumplir cada vez más un servicio social, que yo creo que esa es la misión fundamental de una radio. Muy interesante, sin duda, la labor social y la participación de la ciudadanía que deben de tener a través de los medios, particularmente la responsabilidad social de los medios públicos que tenemos que procurar siempre. Jorge, 35% nada más participa en esta conectividad, por un lado. Y por el otro, ¿dónde está México frente a estos 5 nuevos paradigmas que tú planteas? Bueno, me tengo que solidarizar con la reflexión de Alejandra porque tiene toda la razón. Es un tema de estadísticas, pero más o menos es 35-40%, algunos dirán 45% de la gente conectada en el mundo. A ver, América Latina o el caso de México, somos 110 millones de habitantes, pero tenemos alrededor de 48 millones de internautas en el país, quiere decir que nos falta todavía la mitad. Por eso la agenda digital,
porque cuando existe asimetría en el consumo de bienes y servicios, entra la Rectoría Económica del Estado con una de sus herramientas de política pública llamada política pública, ¿no? Que es, en este caso, una muestra, una herramienta es la agenda digital para hacer que toda la administración pública trabaje buscando la conectividad de los países. Hay países en América Latina, por ejemplo, que tienen, Panamá tiene 170 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Es claro que hay gente que tiene 3, 4 o 5 dispositivos móviles, no quiere decir que todos los panameños estén conectados. Y cuando uno va a Panamá, sí ve mucha gente rica, pero ve unos cinturones de miseria enormes. Quiere decir que hay un tema de la brecha digital, se comporta de manera distinta, ¿no? Hay países más estables, Colombia anda sobre 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, Brasil 135. Sin embargo, esos datos no pueden ser tan alegres, hay que irnos a la mitad. Normalmente, en esos países la mitad es la que está conectada, el 50% o el 40% o el 45%, es decir, tienes toda la razón. Para eso es una agenda digital. ¿Y esto a dónde nos lleva? Ahora que me preguntas sobre dónde estamos en México con estos paradigmas. Hay que ver los paradigmas de frente y ver cómo impactan en varias cosas. La regulación, el diseño institucional, por ejemplo, de la radio. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Ahora, con la nueva reforma de telecomunicaciones, pues tenemos la concesión única. Esto no es un invento de México, esto la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo ha propuesto, lo tienen allá en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que una entidad, por ejemplo, Radio Educación, podría dar varios servicios de telecomunicaciones, no solamente a radio. Podría ser un operador móvil virtual. Ustedes han escuchado que ya entró a México Virgin. Virgin es un operador tipo Telcel o Movistar que da servicios de telecomunicaciones, pero que no tiene infraestructura. Es un mayorista de tiempo, le compra el tiempo a Movistar y vende sus teléfonos, que los van a comprar muchos de ustedes, vinculados a que es muy divertida, hace muchas fiestas, Richard Branson es un hombre muy carismático, y ustedes quieren pertenecer a ese grupo de gentes, ¿no? O Liverpool tendrá sus propios dispositivos móviles, o en Sudamérica Falabella, ¿no? Que es un parecido a Liverpool o a Palacio de Hierro, que da los dispositivos móviles a sus usuarios. O los bancos podrán dar dispositivos móviles. Bueno, hoy en día Radio Educación podría dar un dispositivo móvil donde la suite digital educativa de la Dirección General de Televisión Educativa pueda dar educación a distancia, o sea el concesionario operador de las tabletas que se están dando en Colima o en varias partes del país con la concesión de radioeducación. Esto expande el universo de servicios tradicionales de la radio, los potencia y los proyecta a distintas plataformas de comunicación. El reto institucional se transforma en un modelo de comunicación distinto. No va a desaparecer la radio, sino va a evolucionar y se va a complementar de muchos elementos. Bueno, sin duda mucho que explorar todavía sobre precisamente hacia dónde nos lleva para ser más eficientes, más eficaces y cumplir esa mayor responsabilidad social con el uso de las nuevas tecnologías. Mucho que aprender de experiencias, pero en el caso particular de la nueva narrativa, rescatar esa narrativa que decías, Alexandra, me parece muy interesante, porque está estrechamente vinculada con la necesaria participación de la sociedad que tú decías y esta problemática social precisamente para rescatar cuestiones de identidad social, para rescatar y fortalecer los tejidos sociales de la sociedad. En tu experiencia, ¿qué recomendaciones, digo, a partir de tu formación como periodista colombiana y toda tu trayectoria en Francia, para que podamos aquí tener algunas experiencias y lecciones eventualmente que podamos retomar? Bueno, yo no creo que pueda dar lecciones aquí a los periodistas mexicanos porque hay un nivel de profesionalismo muy grande. Yo creo que el problema no concierne solo al periodismo en México, en América Latina, sino también en Europa, y es rescatar ese género narrativo que permite integrar integrar la estética sonora, a menudo olvidada
en las radios actualmente para privilegiar únicamente la voz humana, y hay toda una estética sonora que se olvida y que por definición forma parte y tendría que formar parte de la estética de la radio, rescatar todo eso para contar la realidad, para narrar la realidad. Es decir, que no solamente está el género noticia y el género entrevista, sino aquellos géneros que integran todos los otros géneros y elementos de la radio, como son el documental de radio, como son la crónica, como son el reportaje, a menudo olvidados y por lo general olvidados en este momento por la mayoría de las radios, y repito, no solo aquí en América Latina, sino también en Europa, que fue un género rey. El documental radial, el documental radiofónico, la crónica radiofónica fue un género rey durante mucho tiempo en Europa, que es lo que yo más he conocido durante mi experiencia profesional, y que se ha ido abandonando a favor del talk show, a favor de la entrevista y a favor del informativo puro y duro, en donde se suelta la noticia sin la posibilidad de narrar, de contar la realidad, de contar la vida de la gente que ha sido protagonista de la noticia, que ha sido quizás damnificada, que ha sido víctima. Esa gente, como decía anteriormente, toda esa gente que no tiene voz y a la que la radio tendría la obligación de darle voz para construir una sociedad que es parte también de la vocación de un medio de comunicación cualquiera que sea. Pero ustedes en particular, ¿cómo le dan a la sociedad mayor voz, mayor participación? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? A través justamente de promover y difundir ese género olvidado y a menudo despreciado, que es la crónica radiofónica, el reportaje radiofónico. Nosotros, bueno, tratamos de promoverlo en la medida de las posibilidades a través de nuestros corresponsales, fundamentalmente, que nos cuenten las historias de otra forma, no solamente en forma de noticia, en forma de despacho noticioso, sino yendo a la gente para que sea la gente que ha vivido las situaciones, que ha vivido una realidad, la que la cuente, la que la narre, y valiéndose para eso de toda la riqueza sonora que es la estética, que es la parte estética de la radio. Básicamente a través de los géneros periodísticos, como bien comentabas. Jorge, ¿cómo justamente en estas nuevas tecnologías, con esta participación de la sociedad, de las redes sociales, embonar todo esto para que la radio, en este caso, con las nuevas tecnologías, le dé mayor voz a la participación de la sociedad? Evidentemente, a través de las redes sociales, hoy la tiene como nunca la había tenido, pero cómo empatarlo para darle mayor proyección y un cauce de difusión adecuado. Fíjate que me parece que aquí hay un elemento que es muy importante, ahora que no soy comunicólogo, pero he estado muy de cerca siempre de la radiodifusión desde la perspectiva de la producción, he podido diseñar algunos canales de televisión, pero en este instante todo se está replanteando. La forma de narrar las noticias breves, las redes sociales como Twitter nos obligan a ser muy eficientes en nuestros procesos de comunicación. Por ahí alguna gente habla de la twitteratura, unos hablan del rescate de esta técnica narrativa oriental, los haikus, ¿no? Los jóvenes se comunican textualmente de manera muy eficiente ahora en las redes sociales, prefieren no hablar, ¿no? Cuando hablo con mi hija es un fenómeno porque ella lo que quiere es que le escriba, no quiere que la moleste escuchando mi voz, necesita profundamente leerme, ¿no? Y textos breves y muy eficientes, a veces casi fríos, y cuando hay emoción hay emoticones, entonces si veo un corazón entiendo que está contento y me dice que me quiere. Bueno,
evidentemente hay una nueva narrativa y tenemos que adaptarnos. Buena parte de ese trabajo no nos va a tocar hacerlos a nosotros, pero sí entenderlos para promover y garantizar regulatoriamente en materia de política pública y en materia de modelos de negocio, que esas cosas sucedan y se desarrollen entre los ciudadanos, entre los individuos. Hoy en día la radio viene acompañada de un fenómeno que también se da en la televisión, que es la televisión social, de redes sociales. Bueno, hay la radio con redes sociales y en muchas ocasiones son las redes sociales las que potencian de manera exponencial la comunicación radiofónica. Pero además no hay que despreciar, no solamente no hay que despreciar, hay que ver como complementario y como parte de un proceso de evolución la misma radio en Internet. Esto es una realidad y lo debo de decir así. Todo indica que el espectro radioeléctrico que se usa hoy en día para la radiodifusión, en algún momento de los próximos años se va a dejar de usar, es decir, ya no usaremos el espectro radioeléctrico ni para la televisión ni para la radio. Todo eso estará en línea, todo estará en Internet, ¿no? Hay recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que el espectro radioeléctrico se use solo para Internet. Entonces tendremos más banda ancha e insisto, estaciones como Radio Educación podrán usar, por ejemplo, de manera muy creativa y con una nueva narrativa o rescatando narrativas de programación radiofónica, podrán hacer la primer señal de radio dedicada solamente a la marimba, otra al son huasteco, otra a la trova yucateca, otra a la música clásica, al bambuco, a los géneros que tenemos, a la puya colombiana, y tendrá Radio Educación 30 o 40 canales lineales de audio, más programas de radio, más redes sociales, más televisión, y entonces la narrativa se va a transformar en un proceso que en principio parece de alta parafernalia, aunque los nativos digitales lo verán muy normal, estar recibiendo y consumiendo simultáneamente estas nuevas formas de comunicar. Creo que vienen momentos fantásticos para la radio, ¿no? En los negocios se retomó una frase de Darwin, donde decía que las empresas grandes, las robustas, no son las que siempre ganan, sino las que se adaptan. Lo mismo para los medios públicos. Me parece que los medios públicos deben en este instante no ser grandotes. Por ejemplo, Radio Televisión Española, que en este instante tiene una crisis profunda, ¿no? Financiera, de identidad enorme. Los medios que se adaptan más rápidamente son los que van a poder mantener sus plataformas y construir nuevas, interactuando narrativamente, tecnológicamente y operativamente de manera distinta. Habría que nada más puntualizar que esa crisis que tiene la radio allá en España en este momento es producto de la crisis económica que vive el país y que vive en general Claro. Europa, ¿no? Nada más para ubicar en contexto. Sí, sí. Alexandra. A propósito de la necesaria adaptación a esos nuevos lenguajes de que hablabas, Jorge Fernando, como los emoticones o los tweets, los trinos, como los llaman en Colombia, esos mensajes telegráficos. Hay otra adaptación y otra reflexión y otro reto que me parece importante para la radio, que se refiere a ese predominio de la imagen en las nuevas generaciones. Mi hijo hasta hace unos pocos años veía los libros y me decía con mucho orgullo, como si eso fuera un orgullo: a mí no me gusta leer. Por suerte ha cambiado la situación, pero refleja muy bien esa generación de la imagen. ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones que ya ni siquiera a menudo ven televisión, cómo hacer para que escuchen radio? Es verdad que ahora ya no hay las dificultades de tener que estar sentado o alrededor de un aparato de radio, porque ahora se puede oír la radio a través de un smartphone. Eso ha
revolucionado también la manera de escuchar la radio, se puede ir en cualquier momento, en cualquier lugar, con unos audífonos y un smartphone, pero ¿cómo enfrentar ese reto de la generación acostumbrada a la imagen, ese predominio de la imagen? Y en ese sentido yo pienso, es un poco la experiencia que tenemos nosotros en Radio Francia Internacional, que ha sido la de tener que declinar también a manera de imagen muchos de los contenidos de radio, no solo en video, sino que incluso es un proyecto que estamos considerando a mediano plazo de hacer la experiencia de la radio filmada. De la información filmada para tratar de enfrentar ese reto que también pienso que es uno de los retos importantes para las radios en este momento, que es el predominio de la imagen. Entonces, en esa, digamos, retomando lo que decías al principio, en esa formación dinosaurica que traemos algunos, el reto ahora es meternos en esta nueva digitalización multimediáticamente, de manera transversal, en fin, precisamente para responder a la al nuevo avance tecnológico. No hay otra manera de sobrevivir a la era digital en que estamos viviendo, pienso yo. Jorge, recomendaciones precisamente frente a estos retos que se encajan de una manera muy precisa en estos 5 paradigmas que tú nos presentaste. Precisamente de eso estamos hablando. Yo creo que nos convocó una radio pública, ¿no? Radio France es justamente una gran institución pública, un referente internacional. Y tú eres director de televisión educativa, un medio público. Soy un defensor y un creyente profundo en los medios públicos. Creo que estamos atrapados en algo que yo le llamo de la polisemia a los nuevos paradigmas. De la polisemia, porque en los años 70 se le llamaba televisión educativa, radioeducación, televisión de gobierno, televisión de Estado, y el nombre ha ido cambiando. Después en España le pusieron televisión de titularidad pública, y aparte hay por formatos. Pero no hemos terminado de definir qué son los medios públicos y ya tenemos nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, ya no solamente vas a hacer radio, porque puedes dar servicios de telecomunicaciones, pero puedes dar también televisión, pero tienes que vincularte a las redes. Entonces, creo que la adaptación es el nombre del juego. ¿Cómo? No creo que existan recetas, creo que la operación diaria de un medio público lo va solucionando, va dando las alternativas. Te escucho, Alexandra, y en efecto, creo que a veces ustedes tienen que determinar si participan o no de repente en un formato, o tienen que decidir si usan o no una plataforma, si a lo mejor deliberadamente participan en una nueva plataforma, ¿no? Como un experimento, o provocan o generan cierto tipo de productos, ¿no? Hoy en día creo que hay que narrar distinto para la televisión abierta que para una tableta, ¿no? Hay contenidos, por ejemplo, más educativos y eficientes en una tableta que en una televisión grandota. La gente espera ver una experiencia cultural en una tele grandota y se concentra muy fácilmente de repente en las tabletas, ¿no? Hay un uso muy identificado para trabajar sobre esas herramientas. Creo que la palabra es adaptarnos, comprender qué fenómenos tecnológicos nos están sucediendo. Pronto vamos a tener ya no solamente 4G, en materia móvil, va a haber 4G Advanced y después 5G, y eso implica anchos de banda más grande, lo cual va a hacer que los recursos, por ejemplo, de la televisión educativa sean más eficientes, ¿no? Todavía aún más. Pronto vendrá el apagón analógico en América Latina, en Colombia, en México, en todas partes, y eso implicará que haya más canales abiertos, que tendrán que tener nuevas narrativas, nuevos formatos. Entonces, me parece que estamos en un momento en el que tenemos que ser muy cuidadosos y adaptarnos sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Con mucho análisis de los consumos culturales e informativos. Pero quizá, Alexandra, una pregunta provocadora, retomándola de parte del planteamiento que hace Jorge, en el sentido de la duda sobre el rol de los medios públicos, pero claramente en una visión moderna de crear sociedad, de fortalecer a la sociedad, de trascender la visión tradicional de medio público como medio de gobierno
para entrar a una visión de Estado. Ese como reto que tenemos los medios públicos precisamente por delante, porque debemos de despartidizarlos, desgobiernizarlos para darle mayor papel a la sociedad y fortalecer la participación de la sociedad. Yo creo que la palabra clave es que los medios públicos deben ser medios de servicio público, al servicio del público, al servicio de una sociedad, al servicio de la construcción de una sociedad, de la construcción de individuos conscientes, responsables, de la educación de la sociedad. Al agregarle la palabra servicio, yo creo que ahí se da toda la dimensión de lo que es la vocación de una radio pública y un medio público. Que desde luego en este contexto de las inversiones hacia la digitalización que tenemos por delante, implica mayor eficiencia, implica mayor inversión, porque como bien dices, Jorge, es sin prisa, con pausa y con recursos. Hay mucha creatividad. Lo que sobra en los medios públicos es creatividad, talento, recursos humanos. Eso es lo que realmente sobra. Lo que nos falta son inversión, recursos financieros y recursos presupuestales para ir más allá en esta demanda de inversión tecnológica que tenemos por delante. Gustavo, bueno, ahora el provocador eres tú, porque es cierto. El tema, a ver, voy a hacer una analogía. Ustedes han visto en los últimos meses que de repente Comcast en Estados Unidos compra Warner Cable, pero antes ya había comprado NBC Universal, es decir, Comcast, un sistema de cable, imagínense que es Cablevisión aquí en México, compra a Televisa, o sea, al revés, no la TV abierta compra cable. Entonces, Comcast compra a NBC y los estudios Universal, y ahora compra a Warner, pero eso está pasando en el mundo. En Europa hay 170 operadores de telecomunicaciones y ya dijeron que quieren ser 3 o 4 en toda Europa. Pero está sucediendo también, recientemente Telefónica de España compró Canal Plus en España, pero también compró GVT en Brasil. Bueno, eso en los medios públicos lo tenemos que reflexionar, porque es cierto, nunca ha habido presupuesto suficiente para los medios públicos. Esa es una realidad y de esa no nos salvamos. Hace falta presupuesto público, pero también los medios públicos tienen que poner de su parte. En este instante de nuevos paradigmas, voy a ser provocador, siendo congruente contigo. Tendría que haber procesos de consolidación en algunos medios públicos, es decir, consolidación o fusión entre algunos medios públicos, y no digo cuáles, eso lo tendrá, ya habrá funcionarios públicos que lo revisen, pero adicionalmente a eso. Pero esa es una provocación para Radioeducación, no para mí. Podrá adquirir 2, 3 medios públicos, ¿no? A la inversa, no se ha adquirido, ellos pueden, tienen una concesión. Bueno, la otra, un permiso, perdón, pero hay que, en fin. El asunto es este. Otra forma es, no se salvan instituciones como Radioeducación de empezar a hacer también audiovisual. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un canal 24 horas al día en coproducción con Notimex, aquí un formidable área de noticias, muy importante. Notimex es una agencia informativa del Estado mexicano, ¿no? Bueno, un canal 24 horas de noticias, ¿no? Con redes sociales, con segmentos, con áreas, y con un formato de radio, pero transmitido por televisión. Hay muchos programas de radio que hoy en día son diseñados para radio, pero tienen imagen. Y a la inversa, ¿no? Podría haber señales, insisto, suites digitales de radioeducación por internet, cuando menos hay 20 géneros de música que podrían hacer propios, tipo Spotify, o una plataforma OTT, que es un OTT, un over the top, son Facebook, Netflix, Spotify. Bueno, pues el Spotify de la música iberoamericana en español, ¿no? Si les parece, nos están empezando a llegar algunas preguntas del auditorio. Roberto Medina, y me gustaría que la contestaran los dos, me parece una pregunta muy actual. Más oferta no significa nuevos contenidos. ¿Cómo o qué hacer para mejorar los contenidos en un horizonte con demasiada oferta, Alexandra? Bueno, creo que es un
poco el tema que he tratado de abordar recientemente. Mejorar los contenidos significa, por un lado, adaptarse a los nuevos hábitos, los nuevos usos de consumo del público, pero también buscar contenidos que sirvan, que interesen, que contribuyan, que eduquen a la formación de ciudadanos, a la formación de ciudadanos críticos, que contribuyan a difundir la cultura, o sea, contenidos culturales, que contribuyan a la formación de seres humanos responsables, críticos, capaces de consumir la cultura, de seres humanos educados. Y en ese sentido, para poner un ejemplo, en la pasada mesa redonda, una de las ponentes ponía un ejemplo de Radio Francia, de un trabajo que se hizo para las elecciones. Yo quiero poner un ejemplo de uno de los programas, si no el programa más exitoso de Radio Francia Internacional, que es un programa sobre salud, en el cual los oyentes ponen los temas, proponen los temas, participan con preguntas a especialistas que están presentes en la antena, informando, dando recomendaciones y respondiendo a las preguntas de la audiencia. Ese es el programa más exitoso de Radio Francia Internacional, el que tiene mayor audiencia. ¿Por qué? Es evidente, porque es un programa que le sirve a la gente, es un programa que se oye mucho, particularmente en África, y en el que participan los oyentes africanos, y que tiene una audiencia, se hace todos los días a la misma hora. Es un programa de 20 minutos, 2 veces 20 minutos en un día, y me parece evidente la razón de su éxito, y es que es un programa de servicio y de interés público. Muy claro. Y además, completando un poco tu amplia respuesta, Alexandra, me parece que los nuevos contenidos educativos y culturales no tienen nada que ver con lo aburrido. Eso es parte del reto que tenemos por delante, los medios públicos, radio, televisión, porque tradicionalmente lo educativo, lo cultural, se asociaba con conceptos y presentaciones muy aburridas. Entonces el reto precisamente es hacerlo muy atractivo, hacerlo muy participativo, y eso te puede cambiar, y ese es parte del reto que tenemos por delante, hacer nuevos contenidos atractivos que realmente estén embonados con las necesidades de la sociedad. Hay una última pregunta, por cuestiones de tiempo me dicen, de Mayra Rodríguez, y esta creo que va muy dirigida a ti, Jorge. ¿Qué diferencia hay entre radio filmada y streaming en vivo? Radio filmada de cine. Fui yo quien habló de radio filmada. Sí, creo que no hay gran diferencia. Nosotros, lo que pasa es que yo utilizo el lenguaje, la traducción de lo que decimos en francés. Streaming es una palabra, como todos saben, en inglés. Ahí tienes, Mayra, es exactamente lo mismo, pero tú como experto de tecnologías. Mira, no, específicamente para el caso de radio no le veo, o sea, un poco el conflicto. El tema de la transmisión en vivo por internet, el streaming, pues es una transmisión en vivo, online. Tenemos demasiados anglicismos en el tema de internet, hay que empezar a castellanizar el asunto, pero sí, es una transmisión en vivo, un broadcast, bueno, una transmisión en vivo que podría ser radiodifundida, pero que en realidad es por internet, igual en vivo. No le haría otra mayor observación. Sí, el vector de la radio filmada es internet también, de manera que
Creo que no hay gran diferencia. Tu conclusión, simplemente para cerrar esta charla, Jorge. Creo que estamos en un momento absolutamente apasionante. Es un momento, hace un tiempo cuando nos vimos allá en Medellín, un poco antes había dado una plática en Colombia y dije en Colombia algo que me parecía propicio, porque Colombia ha hecho enormes esfuerzos en el tema de tecnologías de la información, es uno de los países que está haciendo mejor las cosas en esto. Y comentaba ya que cuando uno habla de tecnologías de la información, uno tiene que recordar la primera hoja, el párrafo tercero del libro de García Márquez, de 100 años de soledad, porque uno recordará que de repente la frase decía más o menos así: el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con la mano. Eso nos está pasando en las tecnologías de la información. Creo que esa sería mi reflexión. Aquí hay que estar atentos y adaptarnos. E inventar, crear. ¿Tu conclusión? Eso, para hacer frente a esos retos, a ese mundo que todavía no sabemos nombrar y al que no sabemos todavía cómo responder. Yo creo que el arma fundamental es la creatividad y la invención. Pues ahí tienen ustedes, les agradezco mucho a Alexandra, a Jorge, su participación muy interesante. Les agradezco a ustedes también que hayan participado con nosotros en esta mesa y tenemos por delante precisamente este gran reto de enfrentar los nuevos paradigmas con talento, con innovación, con creatividad y desde luego con gran responsabilidad en el caso de nosotros los medios públicos para crear sociedad, darle más voz a la participación social, desde luego promover la participación social en este nuevo reto que tenemos por delante ante la falta evidente de recursos presupuestales que tenemos para enfrentar ese gran reto que está a la vista de todos. Y bueno, simplemente les agradezco y que tengan ustedes muy buena tarde. Amigas, amigos, colegas, llegamos al final del cuarto conversatorio de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Haremos un breve receso para continuar con la presentación de la conferencia magistral del doctor Salvatore Schifo. Queremos recordarles que la conferencia magistral que ofrecerá el doctor Salvatore Schifo será en lengua extranjera. A su disposición hay un servicio de traducción simultánea. Pueden solicitar el auricular en el vestíbulo del teatro y una vez concluida la conferencia magistral podrán devolver el dispositivo. San Luis Potosí, donde México sufrió derrotas en ambas ramas. En el grupo B de la Copa Davis Junior, la escuadra mexicana que dirige Alain Lamaitre. Del programa de política cultural de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura. Actualmente él es director general de Media Telecom, una empresa privada, y él es experto en telecomunicaciones. Jorge, bienvenido, buenos días. Gracias, Gustavo. Gracias, Alejandra. Bueno, pues si les parece, vamos a iniciar este conversatorio con una introducción de 10 minutos de cada uno de los dos panelistas y después vamos a ir con algunas preguntas para al final dejarles a ustedes alrededor de 15 minutos para que nos hagan preguntas sobre esta interesante charla que vamos a tener con Alexandra y con Jorge. Antes de darle la palabra a Alexandra, simplemente me gustaría pedirles a todos ustedes que según recomendaciones que nos hace el área de producción de esta bienal, nos hagan ustedes favor de apagar sus teléfonos celulares porque pueden interferir con los micrófonos como pasó en la mesa anterior. Alexandra, por favor, adelante. Buenos días. Ante todo, yo quiero agradecer al maestro Antonio Tenorio Muñoz Cote, a la licenciada Hilda Saray Gómez González y a todos y todas, para ser políticamente correcta, a todos y todas
los que han hecho posible esta 10ª Bienal Internacional de la Radio. Yo no soy una académica, no soy una docente, por lo tanto, lo que puedo transmitir aquí es mi experiencia, mi muy larga experiencia en una radio internacional, porque aunque las canas no se noten, ahí están y existen. Yo llevo en efecto 28 años trabajando en Radio Francia Internacional, casi 35 años como periodista al servicio de lo que alguien aquí ayer llamaba la… Nuevamente, amigos, amigas, navegantes de la radio, el día de hoy en el conversatorio participan la maestra Alexandra Pineda y el maestro Jorge Fernando Negrete. Para moderar este conversatorio, damos la bienvenida al maestro Gustavo Lomelín. Un aplauso para ellos tres. El maestro Gustavo Lomelín es actualmente director general de Televisión Educativa, medio público dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Es egresado de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene estudios de posgrado en el ITAM, en la Universidad de California, en San Diego y en la Universidad de Florida. Fue conductor del noticiero matutino del Canal 34 de TV Mexiquense durante poco más de 4 años y comentarista de temas políticos y económicos en varios medios de comunicación de radio y televisión. Fue coordinador de editores del periódico El Financiero, donde trabajó durante 15 años como editor, columnista y reportero de 1982 a 1997. Entre sus cargos institucionales se encuentran Coordinador Nacional de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral del 2004 al 2007, Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud del 2000 al 2003, asesor en campañas presidenciales y director de comunicación del Consejo Coordinador Empresarial en 1998. Y para todos nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo a través de la web, les invitamos a realizar sus comentarios para este conversatorio a través de nuestro Twitter, utilizando el hashtag Bienal Radio. Entonces, en @Bienal Radio con hashtag Bienal Radio pueden realizar sus preguntas para este conversatorio del día de hoy. Queda en el uso de la palabra el maestro Gustavo Lomelín. Gracias. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Buenos días a nuestros panelistas. Debo aclarar, yo no soy maestro, yo soy licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva y por eso de la transparencia hay que aclararlo siempre. Me voy a permitir presentar a nuestros dos participantes, la licenciada Alexandra Pineda. Ella es periodista colombiana, estudió periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en Colombia, y economía internacional en el Instituto de Estudios para el Desarrollo de París, en Francia. Inició su carrera en el diario El Espectador de Bogotá, allá en Colombia, y desde hace 28 años trabaja en Radio Francia Internacional, una empresa pública, donde ha sido presentadora de noticias, editora, jefa de redacción y actualmente dirige la redacción en español. Alexandra, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Gustavo. ¿Están oyendo? ¿Aló? Ya se oyó, viejo. Y por el otro lado está también el licenciado Jorge Fernando Negrete. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, ha sido y es actualmente profesor en diversas universidades, como la propia UNAM, el ITAM, la Universidad La Salle y la Universidad Anáhuac. Fue secretario general de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y coordinador